por las dudas si no se conecta. Hola, hola, buenas noches. Bueno, estamos empezando el vivo, esperando a Jorge. Ahí que se sume Jorge, lo vamos a invitar. A ver, se me pasó, vamos a probar de nuevo. No, se dio vuelta. Vamos a ver ahí. Transmitir con Jorge. Ahí va. A ver si Jorge, si recibiste la invitación. Te estamos esperando. Hola, ya te los Hola, estoy hola. Buenísimo. Bien, sigamos. Hola, Jorge. Buenas noches, Adrián. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Y una alegría. La verdad, gran alegría de recibirte, de invitarte a nuestro taller con esta nueva lógica, ¿no?, que nos impone esta nueva realidad. La verdad es cierto, pero está resultando entretenida porque las redes lentamente se van organizando y hay una enorme cantidad de eventos y de temas para discutir. Sí, yo creo que esta herramienta y todas las que derivan y navegan por la virtualidad vinieron para quedarse, ¿no? La verdad que está bárbaro, digamos, desde algún punto de vista es súper interesante cómo te invitan a cruzarte de otros lugares, a pensar, ¿no? Venís haciendo mucho ejercicio ya de esta herramienta, ¿no? Sí, pero vos fíjate que la reunión de Rosario de la semana pasada tuvo 2.200 entradas y razonablemente, si hubiera sido presencial, no juntaban más de 220. ¿Seguro? Porque vos no juntás tanta gente. En cambio, esta aparición del mundo virtual en un escenario donde además la oferta es la única oferta, produce una gran conmoción. Todo el mundo se mete en este tema y todo el mundo participa y hay millones de cosas para discutir. Y por otro lado, te es más fácil juntar a un tipo de Venezuela, a uno de Río y a uno de Montevideo. No tenés que mandarle los pasajes, no tenés que ir a buscarlos al aeropuerto. Se vuelve más entretenido. Bien, y eso que a vos te vamos entrando un poquito, digamos, porque ya ahí se están sumando. Sí, dale. Estamos cerca de 200. Bueno, vos sabés que esto sea en el contexto del taller. Nosotros básicamente armamos esta charla dirigida a los alumnos. Los invitamos en las otras clases a intercambiar ideas sobre un poquito lo que hablemos acá. Y desde esa perspectiva, la verdad que probablemente hay muchos chicos jóvenes que no te conozcan. Pensaba que un chico que tiene 20 años o 19 nació en el 2001. Así que pensemos que seguramente habrá muchos que por ahí te conocen de nombre, por la cátedra o lo que sea, pero por ahí hay muchos chicos o alumnos jóvenes que no te conocen. Y un poquito a modo de presentación, yo lo que quería compartir con ellos y refrescar un poco en la memoria es que yo creo que por tu taller del 84 fue, ¿no?, cuando la vuelta de la democracia a hoy. Sí, señor. Deben haber pasado, yo no sé si alguna vez hiciste esta cuenta, al menos 20.000 entre alumnos, profes, docentes. La verdad que pocas experiencias. Son 40 años por 500 personas. Exactamente, bueno, ahí va el número. Y de ahí además no solo aparecieron como hijos, Mosca, hijos académicos, digamos, hay al menos 4 talleres hoy en la Facu del área de arquitectura, sí, claro, que están liderados por profes, que ganamos nuestros concursos, algunos que cursamos toda tu cátedra y aprendimos todo con vos y con tu equipo, otros que fueron docentes, como Marce, como Polo, etcétera, y que hoy por hoy armaron espacios académicos, más el sinnúmero de profes adjuntos. La verdad es que ha sido tu taller
y ahí vamos un poquito como un motor de pensamiento, de entusiasmo para muchos de nosotros. Tanto la experiencia que lo charlábamos el otro día con Marcelo Lorelli cuando lo entrevistamos a Freddy en este mismo espacio, yo creo que tanto Freddy como vos son y han sido para muchos de nosotros, para muchos profes, referentes que nos han construido y nos han constituido no solo como profesionales, sino como seres pensantes integralmente, y la verdad que para nosotros es una enorme satisfacción seguir compartiendo este trayecto de la vida con ustedes, ¿no? Digamos, y poder de alguna manera seguir alentándolo desde este espacio, desde este formato. A ver, Mosca, yo tenía una anécdota. Qué bueno eso. ¿Qué? Qué bueno eso, ¿no? ¿Y qué te parece? El sistema de filiación que tiene la arquitectura es inexplicable, pero es eterno, ¿no? Siempre uno aprende de un maestro y forma otros tipos que también van a ser maestros. Exactamente, digamos, y es increíble, digamos, yo tengo registrado en mi memoria y en mi mano y en mi pulso tu sistema, tu módulo, tu ordenamiento, y es lo que en el fondo se repiensa, se rearma, y cuestión que vos también en su momento ejercitaste con Antonini, con Jome, toda esa escuela, ¿no? Que se va transmitiendo y que, nada, que le da sentido a la disciplina y al pensamiento, ¿no? Sí, hay una escuela de Buenos Aires que es importante y que nosotros todos formamos parte de esa escuela con matices, pero formamos parte de ese cuerpo de conocimiento, que es diferente de las otras escuelas, que es diferente de la escuela cordobesa o de la escuela rosarina o de la tucumana, que tienen otras versiones con otros valores propios, lo cual hace más rica la arquitectura argentina. Bien, ¿y cuándo identificás la concurrencia de esa escuela? ¿En qué momento histórico? ¿Cuándo empieza a suceder ese entrecruzamiento? Yo creo que la arquitectura argentina, tal como la conocemos hoy, se forma después de la guerra, en el año 45. Se empieza a formar, y porque hasta el momento lo que tenés son unas vanguardias aisladas. Hay tipos que son corbusieranos, tipo Ferrari Ardoy, tipos que son catalanes emigrados, tipos que son centroeuropeos como Kalnay. Entonces, hasta ahí todavía no hay una situación. Es el 45 el que permite entender las generaciones. Y diríamos que hay, creo que 4 generaciones del 45, ¿no? La primera son los grandes maestros de la década del 50, tipo Ferrari Ardoy. Bien. La segunda son los maestros de la generación de Jujo, que es Antonini y Johnson Borain. Esta está a caballo de las 2 generaciones, pero que son los Erwin, los Baudisone, que es la segunda generación. Nosotros somos la tercera generación, los tipos de mi edad, que somos pocos porque somos los sobrevivientes de la dictadura. Esto es bueno aclararlo. La buena parte están muertos. Y después en la cuarta generación, que es la de ustedes, que ya está instalada en el centro de la escena. Entonces, en este diálogo entre vos y yo, vos sos un tipo que está en el centro de la escena y yo soy un viejo maestro. Y está bien eso. No, pero está bien, esos roles son buenísimos. Son buenos. Hay un momento que uno sabe que tiene que hacer esto y que eso cambia, ¿no? Hay un cuento fantástico que dice que Lacan escribía, y mientras escribía su gato, Mirá. pasaron los años y la gata siempre hizo lo mismo, pero cuando la gata era joven, subía de un tranco ahí arriba, estaría en el 1,50 m. Después la gata empezó a apoyarse en una silla para pasar ahí, después en una silla y en un ropero para pasar ahí. Y esto es la historia de la vida. Así es. También
Y si la contáramos en metáforas futbolísticas, diríamos, bueno, un tipo que juega de 9 a los 20 años, a los 30 juega más atrás en el medio de la cancha. Repartiendo juegos, ¿no? Che, yendo más atrás, contanos en 2 minutos cómo fue tu paso de ser alumno a ser docente, la experiencia del TANAPO, aquel momento que la verdad que es los que lo conocemos un poquito nada más, tenemos como tanta curiosidad por aquel momento. Mira, yo me formé la mitad de la carrera, un poco más de la mitad de la carrera, en la Universidad Reformista, que era la universidad previa a la intervención de Onganía, y que era una universidad brillante. Era brillante y maravillosa y también frívola. Era todo eso junto al mismo tiempo. Éramos unos niños maravillosos, todo el mundo pertenecía a niveles más o menos acomodados de la sociedad y la vida era fantástica. Viene Onganía, la mitad de los profesores renuncian y quedan la mitad de las cátedras. Hay que acomodarse en esa mitad de las cátedras que quedaban, que en general eran cátedras más conservadoras, y que hacen un trabajo muy burocrático, porque en realidad no estaban interesados en sostener esa facultad. Uh-huh. Cuando me recibí, dije, bueno, vamos a hacer un par de años de entrenamiento como ayudante, porque sentía que me faltaban cosas. Y acepté ser ayudante en una de esas cátedras, que es donde yo había terminado de cursar, que era muy buena gente y todo lo demás. Y esto fue en el año 69, me recibí a finales del 68, tenía 22 años. Y 69, 70, 71, y en el 71 estalló la facultad. Estalló la facultad quiere decir que hubo una enorme huelga estudiantil, no se cursó un cuatrimestre, esto es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo. Esta no es la primera vez que no se va a cursar un cuatrimestre, se dio el año por aprobado, por promovido, habiendo cursado la primera mitad del año nomás. Bien, mirá vos. Y eso probablemente sucede este año, pero con la segunda mitad. Y hubo una huelga estudiantil enorme donde los estudiantes dijeron que la enseñanza era demasiado humana. Y tenían razón. También estaba detrás el Mayo francés como problema, te imaginarás, era 3 años después del Mayo francés. Y la facultad estalló y algunos ayudantes le dijimos a los alumnos, dijimos en nuestras cátedras que los alumnos tenían razón, que la enseñanza era demasiado mala y que no podía ser tan mala. Entonces las cátedras nos echaron por indisciplinados. Y nosotros nos quedamos conduciendo con los alumnos. Los alumnos protestaban, pero llegaba un momento que no sabían qué hacer. Entonces, los docentes que estábamos en este juego, ya bueno, hagamos este proyecto que nos interesa a todos y presentémoslo a las autoridades de la facultad. Bien. Las autoridades de la facultad, de la dictadura militar, digamos, la primera, estaban interesadas en que la facultad no estallara. Su principal tema era que no estallaran. Entonces aceptaron que unas cátedras dirigidas por un consejo estudiantil docente, porque era eso, ese consejo estudiantil docente, se diera un plan de trabajo que a ellos les pareció razonable y punto, y que entregaran ese trabajo. Y entonces yo, que tenía más capacidad organizativa, tuve la astucia de hacerme elegir secretario pedagógico, parecía la Revolución Francesa. Yo era secretario pedagógico, hacía el plan de trabajo, proponía los temas, armaba todo, y lo hacía aprobar en una asamblea con el delegado estudiantil. Ahí fue la primera cátedra estudiantil docente. Esto fue en el 71. Exacto, 71 y 72. El que tenía otro tipo de dirección que se llamaba Roberto Corbaglia, que murió hace 15 días. Ahora en la pandemia murió. Que era el delegado estudiantil. Y con eso hicimos andar todo eso. Cuando llega el 73,
eso se transforman en cátedras. Nos queda el control de la facultad, entonces pasamos a controlar la facultad. En el 73 lo primero que hicimos fue una cosa que se llamaba federación, que era federar a todos esos grupos en una entidad más homogénea, con una coordinación. Yo trabajé en eso. Lo de federación, te aclaro, para que te dé nostalgia, venía de Chile. En Chile había una discusión que es que si había un solo partido revolucionario, y el partido revolucionario se llamaba Partido Federado, que federara a socialistas, comunistas, el MAPU y los radicales, que eran los 4 partidos que trabajaban en esto. Entonces, la federación, y al año siguiente la federación se transformó en el TANAPO, en el Taller Nacional y Popular. Y ahí invitamos a que se hicieran cargo, eso lo presidía Juan Molina y Bedia, que era ya un prócer, y invitamos además a los maestros, tipo Justo Solsona, Erwin, qué sé yo, todos maestros de la época, con lo cual era una alianza muy interesante de jóvenes revolucionarios con maestros del sistema profesional. Interesantísimo. Y fue muy bueno el tema, duró 6 meses, porque a los 6 meses nos echaron a patadas a toda la universidad. Y nos tomamos 10 años de vacaciones, forzosas, digamos, y volvimos a la facultad con la democracia. Así que bueno, esa es la historia de la docencia. Qué linda historia. Cuando volvimos a la docencia, en el 84, ¿no? Eso fue 74-84, ya éramos los NACAM Pop. Es decir, éramos los nacionales y populares de ese taller que seguimos cultivando la línea NACAM Pop dentro de lo que es la Escuela de Buenos Aires. La Escuela de Buenos Aires. Bien, súper. Ahí tenés el tema planteado. Ahí está el tema planteado. Mirá, viste que en Instagram esto dura, podemos estar 1 hora, ahí ya llevamos unos 20 minutos, con lo cual, ¿qué te parece si le dedicamos un rato? Yo te planteo unos temas y vos empezás a navegarlos como te guste. El problema del siglo, el siglo XX, el siglo XXI, cuándo sucede esa ruptura, cómo ves el mundo, la región, el país. Bueno. Y después, por último, me gustaría, te dejo planteado y vos navegá y vamos viendo. Y me gustaría llegar a ver si hacemos a tiempo, a que nos cuentes desde tu perspectiva cuáles serán los desafíos de la agenda de la ciudad, de la agenda de la región o de la arquitectura, el problema de los centros. Dediquemos 20 minutos a cada cosa. Dale. Mira, yo creo lo siguiente, a ver, la arquitectura que nosotros hacemos está basada en la arquitectura del siglo XX. Creo que eso le queda claro a cualquiera. La arquitectura del siglo XX son 3 arquitecturas. Es la del movimiento moderno, es la de la corrección inglesa y es la de la corrección italiana. La de la corrección inglesa y holandesa es la del Team 10. Y la italiana es el aporte de Aldo Rossi y la Tendenza. Ese es el cuerpo de doctrina, por ejemplo, cuando vos entras a la facultad. Sí. Para situarlo en un tiempo. Eso es lo que se sabía sobre la arquitectura. Esa escuela de arquitectura termina en el año 89. Ese saber, digamos, termina en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín no solo voltea al régimen soviético, sino que además reestructura todos los conocimientos. Todos esos conocimientos arquitectónicos, sociales que habían, desaparecen. Es muy interesante que en el año anterior a la caída del muro de Berlín, en el 88, el Colegio de Arquitectos de Murcia, que es un colegio en España de provincia a provincia, como si hubiera sido nada de provincia hegemónica, le pide a Montaner que le explique a sus afiliados cómo es hacer arquitectura, de qué modos. Y Montaner clasifica 8 modos de hacer arquitectura, de los cuales 4 son naturalistas, llamémoslo, o contextuales, bien. Llamémoslo 4 de ladrillo a la vista, y 4 abstractos y de vidrio. ¡Qué problema! ¿Qué problema?
Fíjate que es interesante que llegado al 2002, a la crisis del 2002, que es donde empieza esta película de nuevo, porque hay el interregno 89-2002, es un interregno confuso, bien, solo quedan los abstractos. Entonces, solo quedamos nosotros, la arquitectura que hacemos nosotros, la que subí en la página de Instagram ayer, la que vos tenés, la que estás haciendo en tu casa, montando las carpinterías y qué sé yo. Es decir, todas las demás tendencias desaparecieron. Y esto quiere decir que, entrados al siglo XX, ese punto de vista es el punto de vista hegemónico. Eso está claro en nuestra facultad. En nuestra facultad, el punto de vista hegemónico es el de una modernidad dura, sólida, qué sé yo, que intenta transmitir un conjunto de conocimientos y que intenta disponer una lógica de responsabilidad social. Y después hay un montón de cosas más, pero ese montón de cosas más son accesorias o periféricas al eje principal. Y este eje que nosotros tenemos es el eje que en general tienen todas las facultades de arquitectura de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa en el 2002? En el 2002 empieza el siglo XXI. Claro. Y el siglo XXI arranca en realidad con la crisis argentina. El siglo XXI arranca con la caída de la Argentina del 2002, porque hasta ese momento no quebraban los estados nacionales. Al quebrar nosotros inauguramos un mecanismo de situación. Simultáneamente hay un montón de tipos que empiezan a pensar el mundo de manera tal que el mundo se ha fragmentado en un sistema de archipiélagos, ¿no? Se dice, bueno, terminó el poder hegemónico, hay un archipiélago europeo, uno asiático, uno ruso, uno latinoamericano, qué sé yo, nosotros teníamos el Mercosur. Aparecen sistemas de archipiélagos. Esto da para que un señor que se llama Nicolas Bourriot, que es un francés, diga lo siguiente, que los saberes del siglo XX, pongamos dos, el cristianismo y el marxismo, eran europeos. Es decir, si vos tenías un pensamiento cristiano y eras suponete, cura del tercer mundo, tenías que hacer que te dieran el Nihil Obstat en el Vaticano. Y si eras marxista, te lo tenía que dar la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Pero en ambos casos, la estructura moral, la estructura que contenía al mundo, era una estructura europea. Lo que dice Bourriot es que la primera vez en la historia en que por el sistema de archipiélagos el saber no es más eurocéntrico. Bien. Es decir, vos no necesitas para hacer arquitectura haber triunfado en París ni en Nueva York. Y te podés ganar el Pritzker sin saber dónde queda Columbia. Este tema es un tema, yo llegué a Bourriot por mi amigo Giancarlo Massanti. Y yo le digo siempre a Giancarlo, mira Giancarlo, es tan cierto este planteo que vos un día te vas a ganar el Pritzker y te lo vas a ganar desde Barranquilla, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿entendés? Entonces, esto es el cambio que ha sucedido. Esto explica el surgimiento de las arquitecturas latinoamericanas de vanguardia, de muy buena factura, en todos lados, la de los mexicanos, la de los de Medellín, la de San Pablo, los chilenos, nosotros y sobre todo las nuevas generaciones. Esto explica un mundo total. Pero en realidad, la explicación general es, si pienso que el mundo, si yo pensara que el mundo sigue siendo central, nunca Jorge Bergoglio hubiera llegado a Papa. Claro. La llegada de Bergoglio a Papa es una abdicación de Europa de la hegemonía moral y cultural. Esto quiere decir que estamos en el primer tramo de la historia en que podemos ser sujetos y no más objetos de la historia, ¿no? Leonardo Boff dice algo así como fuimos culturas espejo, ahora somos culturas fuentes. ¿No? Cuando el Papa habla como argentino. Cuando el Papa dice como argentino.
cuando el Papa propone modelo, propone como argentino. Cuando el Papa habla del salario universal la semana pasada para todos los desocupados, está hablando de la CETEP. Está hablando de lo que él vio y vivió en Buenos Aires. Entonces, esta situación es lo que hace tan interesante la posibilidad de la arquitectura en este momento en nuestros países. Y creo que va a ser particularmente más interesante cuando la generación que ahora tiene 40 años llegue a la madurez. Porque entonces vamos a tener una situación donde la arquitectura argentina es realmente una arquitectura que ha consolidado ese proceso con el que arranqué explicándote en el año 45. La quinta generación de todo ese proceso podrá cerrar un ciclo histórico que pasó en todos lados, pasó en la Iglesia, pasó en el peronismo, pasó en la Argentina, pasó en América Latina y termina en la arquitectura y con suerte termina en el diseño de los diseñadores que van saliendo de nuestros talleres. Creo que ese es el objetivo que tendríamos que tener como talleres. Formar a los tipos que van a interpretar esta situación, que no se van a sentir más en la obligación de convalidar ese mundo y plantear un nuevo escenario. ¿Se entiende? Súper claro. Ahí pensamos en el taller, compartimos una perspectiva que no tiene respuesta en lo inmediato y que se alinea con esto que vos decís, que sin duda el desafío futuro de la arquitectura presupondrá nuevos criterios y nuevos paradigmas de validación, definitivamente, digamos, ¿no? Digamos, porque un poco todo este relato que vos hacés, finalmente, me parece a mí, tiene como una perspectiva desde cierta arquitectura validada de ahora para atrás, hasta donde quieras, más o menos. Pero serán los criterios visuales, los criterios estéticos, los criterios conceptuales que manejamos hoy los que validarán la arquitectura del futuro. Esa es como una pregunta que nos hacemos. ¿No será que tendremos que pensar, me pregunto, ¿no? Que pensar cómo la arquitectura puede ser más liviana, más ligera, generar menos huella ecológica, resolverse con más racionalidad, con más simpleza? ¿Cómo va eso? Bueno, ahí hay otra cosa, que ¿cuál es la...? A ver, lo que te acabo de decir es la evolución del siglo. Exacto. El otro tema es cuál es el pensamiento del siglo. Sí. El pensamiento del siglo XXI está en conformación. Exacto. Yo diría que se acaba de terminar de conformar en febrero de este año. Porque si trasladas al siglo XX te vas a dar cuenta que el siglo arranca con una capacidad de transformación, pero el pensamiento se termina de condensar en 1920, con toda la formación de las vanguardias. Sobre ese punto, yo digo siempre a mis alumnos, y lo digo en las conferencias y todo lo demás, hay dos puntos que tenemos que entender. Hay unas pautas para el siglo, para el nuevo milenio, que son las de Italo Calvino, que son 6. Esas pautas de Italo Calvino son las que vos acabás de mencionar, que es liviandad, transparencia, versatilidad, rapidez, multiplicidad. Uh-huh. Esas pautas ya las hemos incorporado. Están incorporadas en la cultura. La más interesante de todas ellas es multiplicidad. Porque multiplicidad implica multiplicidad de puntos de apoyo. Esto quiere decir que para un tipo del siglo XXI y para un arquitecto en particular, si me sirve está bien. Claro. Vos te vas a encontrar con algunos personajes en mi cátedra que dicen que son supersticiosos. Entonces, pero yo cómo puedo ser supersticioso si soy ateo. Entonces, bueno, el tipo dice, bueno, si me viene bien, por las dudas no paso debajo de una escalera. Esto quiere decir que un sujeto contemporáneo puede ser católico de misa, marxista de práctica social, liberal democrático en algunas cosas, como Alberto Fernández, que se define como peronista y liberal democrático. Digamos, puede ir a ver un gurú todas las semanas y seguramente, no sé, le gusta el fútbol. Todo ese melange forma parte del siglo XXI. En el siglo XX hubiera sido imposible. Es decir, en cualquiera de los
lados donde vos te hubieras incorporado te hubieran exigido ortodoxia y fidelidad total. Hoy esta situación no existe más. Ahora, multiplicidad está en la arquitectura. Está claro que si vos, cuando vos entraste a la facultad, yo te enseñaba que la obra tenía un solo material. Monomaterial. Hoy no diríamos que tiene un solo material. Hoy diríamos, tengo una estructura contra viento de hormigón, pero me conviene poner una cubierta metálica. Ajá, y bien, y bueno, eso se resuelve de tal manera. También la voy a hacer con tal otra cosa, pero voy a mezclar cosas. Supongamos, si yo analizo el Guggenheim de Bilbao, tiene una estructura de hormigón con unas ménsulas de metal. Y a las ménsulas de metal salen unos tridentes así que toman la piel. Es decir, es como un aparato metálico, como un brazo mecánico. Tiene una parte más dura, otra y otra. Y está construida con multiplicidad. No tiene ningún principio de los que uno ha aceptado como originales. La piel se mete por adentro, da vuelta a todas las cosas. Por lo tanto, ahí cambió la primera cosa. La segunda es un libro que para mí me parece sumamente interesante, que es el de Federico Soriano, que se llama Síntesis. Federico Soriano dice que lo que a él le permite, es su tesis doctoral, dice que lo que a él le permite hacer arquitectura son 6 negaciones. Y esas 6 negaciones de las que habla son unas negaciones donde él dice, bueno, sin peso, sin forma, sin planta, sin detalle, sin escala. Es decir, está eliminando todos los principios que se habían usado originalmente. Yo estuve con él un verano en Cartagena y me acuerdo que agarró un detalle de un perfil de carpintería aluminio, y lo poníamos así y decíamos, ¿y si esto es una iglesia? ¿No es el corte de una iglesia? ¿No? Con un desnivel ahí, que le meto el aire, la luz por acá y te da. Bien, estas son las pautas que se están formando. Esa es la doctrina arquitectónica que se está formando. Y hay un punto más que dice Bourriaud, que sirve para este cuento, y con esto terminamos esta fase. Dale. Él habla de lo creol. Creol. Vos sabés lo que es lo creol. Lo creol es la cultura del Caribe. Claro. En términos franceses es criollo, digamos. Creol. Sí. Él dice que lo creol es una situación donde no hay nada hegemónico. Hay 3 culturas, la europea, la indígena y la negra, que se han mezclado, y ninguna es hegemónica. Cuando el Papa habla de las nuevas culturas no serán hegemónicas. Claro. Entonces, él reconoce esta situación, reconoce que el mestizaje de culturas está a toda velocidad. Y esta situación de lo creol va a hacer que nuestros códigos de diseño se vean influenciados por esta situación. Obras que empiecen a registrar todos los fragmentos de la realidad. Bien, súper bien. Mirá qué bueno esto. Hablaste del Papa y me viene la imagen de hace no muchos días, de Pascua, con el Papa solo en esa inmensa plaza del Vaticano, reflejando, ¿no?, un poco una novedad, como una lógica que tiene que ver con esto que nos pasa. ¿Qué te dispara a vos? ¿Qué te hace pensar? Es un colapso de la humanidad. La humanidad chocó. Bien. La humanidad venía disparada a toda velocidad y chocó. Entonces, como vos venís fantástico, y ya estás llegando a Mar del Plata en 3 horas, y se te rompió una rueda y te fuiste de cola y terminaste en la banquina. O sea, la humanidad chocó, pero a nosotros nos sorprende porque nosotros estamos formados dentro de la lógica del éxito continuo. Pero la humanidad ha vivido chocando. A ver, la humanidad está marcada, la occidental, ¿no?, lo que llamaríamos la judío-cristiana, está marcada por el libro del Génesis. El libro del Génesis dice, creced y multiplicaos, no dice, quedaos molde,
que da un molde y no jodan. No, dice crecer y multiplicados. Y dice también que el objetivo del hombre es dominar la Tierra. Por eso, en realidad, el destino de la humanidad está en dominar la Tierra y seguir al espacio. Esto está en el Génesis, forma parte es el mito fundante de nuestra cultura. Es decir, vos siempre querés tener más cosas, pero más cosas buenas, no solamente dinero. Querés tener más hijos, querés tener más amor, querés participar en más cosas, hacer más arquitectura, ser más útil a todo, pero ese destino a veces se vuelve en un hecho perverso. Si rastreamos hacia atrás, probablemente la humanidad haya chocado con el Arca de Noé. El Arca de Noé quizá fue, no sé, una inundación en el Éufrates por mal manejo de los canales de riego. No tengo datos al respecto, pero puedo suponer que esto ha sucedido y ha chocado en distintas oportunidades, produciendo grandes colapsos, grandes guerras y grandes situaciones. En este punto la humanidad ha chocado. Lo que dice el Papa es, bueno, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra la tierra y hemos pecado contra el prójimo, que son todas las formas de pecado que vos podés tener. Más no hay. Claro. Esto quiere decir que la humanidad tiene que replantearse el modo de salir de esta situación. Bueno, saldrá y esto está bien. Ahora, si la humanidad piensa en cómo se va a replantear, nosotros, profesores universitarios, debiéramos replantear qué es lo que le enseñamos a nuestros alumnos. Nosotros no podemos reducir esto a simplemente un problema de medios tecnológicos. Que está claro que nosotros, que somos desarrollistas de alma, porque le enseñamos a la gente a hacer más cosas, más viviendas, más situaciones, más parques, más cosas, tenemos que ponernos a pensar esa situación. Esto quiere decir que debiéramos primero pensar qué modelo de manejo del suelo y de la tierra estamos explicitando. Segundo, qué modelo urbano vamos a desarrollar. Tercero, qué modelo de arquitectura pensamos que es lo razonable. Este replanteo comienza ahora. Es el verdadero comienzo de la ideología del siglo. La ideología del siglo se ha terminado de definir con esta catástrofe y probablemente lo que sucedió marque al resto del siglo. Súper interesante. ¿Qué impacto ves? ¿Y qué impacto es? Digamos, ese es el título. Entramos sí. A transitar, a construir, tratar de construir alguna certeza. Seguro tenemos todos más preguntas que certezas. Correcto. Pero tratando de animarnos, a zambullirnos en construir alguna certeza o alguna línea de pensamiento sobre qué debiera pasar con las ciudades, cómo, digamos, cuál podría ser un mecanismo de hacer las ciudades, que son hechos en muchos casos en las áreas centrales al menos ya consolidados, ciudades que se amiguen con la escena que sigue. ¿Qué pasa con la periferia? ¿Cómo es esa relación de la periferia con el centro? ¿Qué ves por ahí, Mosca? ¿Qué te da ganas de contarnos? Yo creo que, la primera cosa que tendríamos que entender es que si vemos las áreas que se han infectado y las áreas que no se han infectado, la primera cosa que vas a tener es que tenés un desequilibrio muy especial, ¿no? Las áreas metropolitanas son las que se han infectado y las áreas con menor circulación económica, Formosa o Catamarca, no tienen infectados. Esto está claro que debemos reequilibrar el uso del territorio. En ese sentido diría, bueno, sería como un gran tema volver al territorio. Pero la Universidad de Buenos Aires no puede volver al territorio por su carácter masivo. Es imposible mover la cantidad de alumnos que tenés en el Explora o en mi taller y llevarlos a Catamarca a ver los valles Calchaquíes. No tiene sentido. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora, sí está claro que la ciudad de Buenos Aires, nosotros sabemos que las ciudades argentinas son fantásticas en general. Yo
siempre las he defendido como las mejores que conozco, ¿no? Son ciudades de altísima calidad urbana, son ciudades muy interesantes, lo cual no quiere decir que no tengan un montón de problemas. Yo en el seminario de Rosario identifiqué 3 problemas que para mí son importantes para manejar en un taller de arquitectura. Bien. El primero es que hay una tontería que circula, ya empezó a circular por las redes, que es el tema del centro presencial. Que yo no voy a necesitar a nadie para abastecerme, que yo voy a comprarme hasta los zapatos me los voy a comprar por internet, claro, y que no voy a necesitar ir ahí porque va a llegar el camioncito con los zapatos a mi casa. Es posible que eso sea así, pero no es deseable que sea así. Nuestras ciudades son fantásticas porque el habitar el centro es lo principal que caracteriza a los argentinos, pero los caracteriza en Buenos Aires o en Formosa o en Río Gallegos. La primera vez que llegué a Río Gallegos y vi que hacía 10 bajo cero y la gente iba patinando por arriba del hielo sobre la avenida Roca, ahora Kirchner, yo dije, bueno, claro, esto es una decisión nacional, que vamos a caminar al centro. Digamos, no había dónde guarecerse. O sea que esto está claro. Mientras mantengamos el amor por la ciudad, el amor por ir al centro de la ciudad, nuestras ciudades van a ser fantásticas. El día que eso desaparezca, nuestras ciudades van a ser un desastre, porque en realidad se va a reproducir la forma de contacto en áreas privatizadas. Y en las áreas privatizadas son excluyentes y no resuelven todos los contactos. El segundo punto es el problema del tejido urbano en las áreas centrales de la ciudad. A mí me parece que lo que ha caducado ahí es la nueva norma del Código de Planeamiento votada el año pasado. O creo que está todavía terminando de votarse o se acaba de votar. Es decir, esta noción de aumentar la densidad en la manzana urbanizada es delirante. Es decir, va totalmente a contramano, viene totalmente a contramano del sentido de la historia. Sería razonable que una municipalidad cualquiera, la de Buenos Aires, pero la de San Fernando si querés también, o la de San Isidro, o la de Morón, vaya comprando lotes en las áreas urbanizadas, lotes no construidos, y vaya haciendo pequeños patios, pequeños jardines, pero de manera de aproximar el verde a la gente. No parece razonable que puedan subsistir las áreas centrales sin un esponjamiento que vaya liberando estas cosas. La tercera es que hay que volver al modelo de vivienda con recreación del movimiento moderno, ¿no? Vos tenés que volver al modelo donde todo no se vende, ¿no? La planta baja es jardín, o la terraza es jardín, o tienen un espacio común, o hay una situación razonable, hay algo que permita desahogar a toda esa vivienda existente, ¿no? Esos departamentos increíbles que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde pienso en el departamento donde vive mi hijo Lucas, y es un departamento de 150 metros cuadrados, es fantástico, pero razonablemente si lo agarro en una refacción próxima, le saco un cuarto para hacer una terraza con un asador. Claro. Porque está en el centro de la ciudad, entonces no tiene área verde, ¿no? Entonces creo que hay que replantearse esto. La normativa fue equivocada, porque fue hecha para un modelo de desarrollo que se cayó en esta pandemia. Entonces es bueno replantear estas situaciones. Inclusive hay algunas cosas que tienen que ser vistas en cuenta. Yo conozco 2. Una es el discurso de Salvador Rueda sobre la distancia dentro de la ciudad, que me parece que es impecable. Y la otra que tiene mucha conexión con esto, es la propuesta que la CETEP le hizo al presidente Alberto Fernández el otro día, de granjas urbanas y de una cantidad de cosas. No quiere decir que esto sea obligadamente el tema, pero sí diría que es lo que debiéramos ponernos a pensar. Digamos, que debiéramos pensar en nuestras clases de proyecto urbano
replantear estas cosas, ¿no? Como un área de tejidos compacta. Freddy tiene razón cuando dice, no se trata de suburbanizar el mundo, hay que mantener la compacidad, pero la habilidad del proyecto consiste en esa compacidad transformarla, incorporándole vacíos y resolviendo problemas. Freddy nos decía el otro día, tu gran amigo, que una cosa es la compacidad y otra es el hacinamiento, ¿no? Digamos, porque a veces se nos hace como una única cosa ahí y, digamos, hay densidades medias, nos contaba Freddy, digamos, de su perspectiva, que puede ser las que vemos, no sé, las que vemos en Núñez, digamos, en Saavedra, ¿no? Estos sistemas de planta baja más 4 pisos de cierta compacidad, pero que a su vez dejan espacios y esponjan y qué sé yo, que parecen una escala deseable a imaginar, ¿no? Frente a lo que vemos acá a la vuelta, ¿no? A la lógica de Belgrano, de Palermo, de Barrio Norte, ¿no? Que estalla. No es razonable asumir una densidad media alta con la altura tampoco. Hay un edificio que para mí es maravilloso siempre, que es el edificio Clarté de Le Corbusier, donde Le Corbusier hace 2 mallas cruzadas y cuando se cruza una malla con la otra te van quedando las terrazas. Sí. Yo lo llamo pastafrola porque es igual a la pastafrola que hacía mi mamá. Es decir, digamos, pones el dulce de membrillo, pones tiras así. Cuando se cruzan las tiras tenés vivienda y cuando no se cruza tenés expansiones. Claro. Eso está en Panchinarro también. O sea que hay modelos de densidad que no obligan la altura. Cuando los vecinos se quejan porque le ponen una torre, tienen razón, porque el poner una torre es el modo más torpe, digamos, de salir del problema de la densidad. De la densidad. Lamentablemente a eso te lleva el código, a eso te llevan las normativas. Claro, claro. Pensaba en esa pista a partir del pensamiento de Salvador Rueda, de la macromanzana, ¿no? Que arma esta grilla de 500 por 500, y que nos abriría la posibilidad de pensar que las calles salteadas pueden ser espacio público, hasta podríamos rompernos la cabeza y pensar que en algunas se podría levantar parte del asfalto, todo, y que aumentar la superficie absorbente, y que sean... ¿Qué imaginario distinto se puede construir a partir de eso, no? Es impecable. Pero está claro que entra en contradicción con la nueva normativa. Claro, de construcción. Claro. Entonces, está claro que es así, pero sobre todo hay que evitar, a ver, lo que más me impresiona a mí en estas cosas es la cantidad de tonterías que se hacen. Tomemos la Villa 31, que hoy es tema de noticiero. ¿Hacía falta poner el Ministerio de Educación en la Villa 31? Si la Villa 31 lo que necesitaba era espacio para esponjarse. Qué interesante.